Saludos a todos. Nuevamente estamos acá con ustedes. Vamos a realizar el cuarto capítulo de esta serie de videos se titula Perú Contemporáneo. En total son 5 capítulos. Este sería el cuarto. No se olviden de darle me gusta, no compartir el contenido de este canal para que así se pueda difundir el conocimiento. Esta vez vamos a tratar de un tema más cercano a nosotros. Vamos a tratar acerca de la primera década del siglo XXI, ¿no? A partir del año 2000, 2001 para adelante, ¿no? Hasta aproximadamente 2010, 2011, ¿no? Que esta década va a ser con fuertes características muy marcadas. Y una de ellas será el crecimiento económico a partir de la continuación del neoliberalismo, porque claro, este va a ser una herencia de los años 90, ¿no? Del régimen fujimorista, del cual ya hemos nosotros hablado la sesión anterior. Tenemos eso, hay un crecimiento económico impresionante, pero esto no se va a ver reflejado en la distribución, ¿no? de los ingresos. Obviamente va a haber una distribución muy desigual a favor de los grupos de poder económico y en perjuicio de las clases populares. Vemos acá un boom exportador, vemos los minerales, ¿no? Los productos agrícolas, entre otros rubros económicos, pero como ya se remarcó, esto solamente va a beneficiar a una minoría de la población y no a la mayoría. Y también que se vuelve al régimen liberal democrático en el ámbito político. A partir del 2000, 2001 hay una continuidad de regímenes democráticos liberales burgueses, hay elecciones, hay el orden constitucional establecido obviamente por la Carta Magna del 93, se va a seguir, ¿no? Durante esta década, pero también vemos en esta década algo muy importante, el rechazo al régimen económico, el rechazo al neoliberalismo, que se va a expresar en los diversos movimientos sociales que nosotros vamos a ir describiendo. Bueno, esta primera década del siglo XXI vamos a dividirlo claramente en dos momentos, ¿no? El primero va a ser el gobierno de Alejandro Toledo del 2001 al 2006 y después seguiría el gobierno de Alan García Pérez, el segundo gobierno aprista del 2006 al 2011. Bueno, recordar que Alejandro Toledo va a ascender al poder gracias a las elecciones del 2001. Anteriormente, en el año 95, había intentado, postuló, no logró, digamos, una votación muy amplia. En el año 2000 sí lo lograría porque va a ser el candidato de oposición ante Alberto Fujimori. Y también eso le va a traer bastantes réditos políticos, participa de la marcha de los 4 suyos. Lo cual va a ser capitalizado en los votos, ¿no? Y aparte que va a tener el respaldo también de la gran burguesía, ¿no? Porque es obvio de que, y lo decía claramente, que si bien es cierto, pretendía hacer cambios a nivel político, pero mantener el régimen económico. Esto le va a dar respaldo por parte de los grandes grupos de poder, ¿no? Claro que en estas elecciones del 2001 vamos a ver diversas candidaturas, por ejemplo la candidatura de Lourdes Flores Nano del PPC, también de Fernando Olivera del Frente Independiente Moralizador y también lo que fue una sorpresa, la participación de Alan García. Alan vuelve del exilio, más aproximadamente 8 años fuera del país y va a proponer diversos temas muy importantes, criticando obviamente al régimen económico neoliberal, y así sorprendentemente logra obtener el segundo lugar en las elecciones en la primera vuelta. Esto obliga, porque Toledo no logra pasar más del 50%, obliga a que se realice una segunda vuelta electoral donde obviamente Toledo va a ganar, ¿no? Claro, pero sí va a ser un resultado muy ajustado. Alejandro Toledo asume ya en el 2001 y claro está que él va a consolidar el régimen económico, ¿no? Hay un fomento de las exportaciones. En nuestro país consolida este modelo primario exportador que ya se venía dándose durante toda la historia republicana. También el grado de dependencia económica aumenta, hay mayores inversiones
extranjeras. Además también vamos a tener la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Recordar que el principal personaje en esta política económica del gobierno será Pedro Pablo Kuczynski, que era a la vez ministro de Economía y el premier, que va a ser una figura muy esencial dentro de la continuidad económica neoliberal. También uno de los logros económicos de este gobierno será mantener los niveles bajos de inflación. Además también vamos a tener el rechazo, ¿no?, al régimen económico, al neoliberalismo, que era obviamente catalogado de vendepatria. Era un régimen que en realidad había socavado, a partir de la continuación del neoliberalismo, la soberanía nacional. Por lo tanto, va a haber reacciones contra el modelo económico. Uno de ellos van a ser las protestas en Arequipa en el año 2002 contra la privatización de ciertas empresas, ¿no? Una empresa de electricidad. Y obviamente el gran movimiento de rechazo, ¿no?, de los pobladores del sur peruano ante el modelo económico, porque es obvio que el sur no fue el más beneficiado, ¿no?, dentro de la distribución de la riqueza, más ha sido el más perjudicado, ¿no? Porque claro, tenemos acá que se va a enfatizar mucho aún en el centralismo. Luego también van a haber diversos impulsos de movimientos sociales, ¿no?, movimientos sindicales. En el 2004 se produce una huelga general del SUTEP, del Magisterio Nacional. Y en enero de 2005, exactamente en el año nuevo, se produce el acontecimiento político y social más delicado, ¿no?, que vendría a ser el famoso Andahuaylazo, que en la práctica ha sido un intento de toma del poder por parte de Antauro Humala, ¿no? Este ex militar va a pretender derribar al gobierno por medio de una rebelión. No va a tener respaldo de los oficiales del ejército y al final su rebelión se ve socavada. Justamente fue en inicios de enero del 2005, aprovechando la gran impopularidad que va a tener Alejandro Toledo, ¿no? Bueno, también vamos a ver a nivel político, esto es muy importante, que Alejandro Toledo va a, bueno, ser su partido es Perú Posible, pero para lograr obviamente una mayoría parlamentaria tuvo que hacer alianzas con diversos grupos políticos, entre ellos el Frente Independiente Moralizador de Olivera, y va a tener como oposición al PPC y al partido aprista. Además también habrá que recordar que algunos antiguos izquierdistas estuvieron en la lista de Perú Posible, que proponían un cambio de la Constitución, volver a la Constitución del 79, pero obviamente que Toledo, al servicio de los grupos de poder económico, no lo va a hacer y quedaría, obviamente, se mandaría, ¿no?, al archivo los proyectos de que la Constitución del 79 vuelva. Luego vamos a presenciar aquí otra cuestión muy importante, será la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad. Esta Comisión de la Verdad y Reconciliación fue fundada por el gobierno de transición de Paniagua para esclarecer los acontecimientos, los hechos del conflicto armado interno del 80 al 2000. Esto va a traer bastante polémica, puesto que los resultados de este informe final, tanto los grupos de derecha, de extrema derecha, y también obviamente grupos de izquierda, no van a estar satisfechos con estos resultados, ¿no? Pero lo positivo va a ser que va a verse casos que anteriormente el Estado se había esforzado en ocultar, especialmente casos de violación de derechos humanos durante la década de los 90, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Bueno, también hay que ver otro hecho esencial, otra medida importante dentro del régimen de Toledo será el proceso de descentralización. La Constitución del 93 va a contemplar un mayor centralismo a partir de Lima. Esto va a generar bastante descontento en el interior. Por lo tanto, el régimen de Toledo tratará de corregir este aspecto. A partir del 2002 hay un programa de descentralización muy distinto al que propuso el primer gobierno aprista a final de los 80. Porque claro, el primer proyecto que hizo el aprismo
consistía en fusionar departamentos, esta vez no. Ahora cada departamento será una región, igual también a Callao se le va a dar un estatus de región, claro, que es una provincia constitucional, pero a la vez también va a ser una región. Claro que al inicio, en estas primeras elecciones regionales, en el 2002, será el partido apista donde tenga mayor rédito político, más va a obtener bastantes presidentes regionales. Pero a partir del 2006 ya se ve una tendencia que nosotros observamos hasta el día de hoy. El predominio de los movimientos regionales, donde cada político local va a ver la forma aliándose obviamente con los grupos de poder local para lograr así tener el gobierno de tal región, ¿no? Eso es lo que vamos a observar, y también la descentralización no ha sido tal como es, porque el centralismo, principalmente a nivel económico, continúa, y es algo que hasta ahora no se puede corregir, ¿no? Ese respecto al gobierno de Alejandro Toledo, claro que también hay que remarcar, si bien es cierto, no se hizo un cambio total de la Constitución, pero el régimen de Toledo, al igual que los otros regímenes posteriormente, van a utilizar la modalidad de reforma constitucional. Significa ¿qué cosa? Va a haber cambios de ciertos artículos de la Constitución, básicamente en la parte orgánica, ¿no? Por ejemplo, hay un cambio que será ya no se permita la reelección presidencial de manera inmediata, algo que sí estaba contemplado en la Constitución del 93 originariamente, ¿no? Ese va a ser el principal mecanismo para poder adecuar a la Constitución a los nuevos contextos políticos, ¿no? Pero claro, manteniendo de manera intacta el régimen económico, ¿no? Después vendrían las elecciones del 2006, unas elecciones muy ajustadas, porque el que va a enarbolarse como opositor al modelo económico será el excomandante del ejército, Ollantumala. A partir de un discurso nacionalista en la forma, va a tratar de conglomerar esa oposición y ese rechazo al neoliberalismo. Claro que también vamos a tener otros candidatos, Lourdes Flores Nano, otra vez por el PPC, que va a formar una alianza electoral llamada Unidad Nacional, y finalmente también la candidatura de Alan García Pérez, ¿no? Porque pretendía nuevamente ser el presidente del Perú. Acá las circunstancias van a darse que estos tres candidatos van a tener cantidad de votos parecidos, pero el que va a lograr pasar a la segunda vuelta será Alan García. Claro, Humala en la primera vuelta logra el primer lugar. Alan García logra el segundo lugar por poco, desplazando a Lourdes Flores Nano, y será justamente en esta segunda vuelta donde el voto de la derecha, y aparte también el respaldo de los grandes empresarios que ven básicamente sus intereses y sus bolsillos, van a respaldar a la candidatura de García, porque él sí les garantizaba la continuidad del modelo económico. Claro, anteriormente este propio Alan García había propuesto hacer cambios, ¿no?, de la Constitución, que el Estado tenga una mayor presencia en la economía, pero nosotros ya sabemos el derrotero del APRA desde Haya de la Torre, porque su discurso se adecua en función a las circunstancias, con el objetivo de lograr el poder económico y congeniar con las clases dominantes. Y vamos a tener que las elecciones de 2006, al final es García el que va a ganar, va a tener la victoria electoral, y así va a iniciar su segundo gobierno, ¿no? Del 2006 al 2011. Este segundo gobierno es obvio que sigue la continuación del modelo económico, ¿no? También vamos a tener que, a nivel del crecimiento económico expresado con las cifras del PBI, va a ser uno de los más altos logrados en la historia del Perú. Pero vuelvo a repetir, esto no se va a ver reflejado en la distribución de la riqueza, esto no se va a ver reflejado en el bolsillo del peruano de a pie. Que eso quede bien claro, porque claro, ocurre que muchos personajes de la derecha peruana exaltan este gobierno, los mismos apristas, ¿no?, que ha sido el mejor gobierno de la historia del Perú, el segundo gobierno aprista. Claro, se logró un crecimiento económico interesante, pero eso no se ve reflejado en los bolsillos del pueblo peruano. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta. Lo que se crecieron son sus grandes amigos
empresarios, ¿no? Y también vamos a tener que a nivel de la apertura económica se van a firmar tratados de libre comercio tanto con China, tanto con Chile y también con la Unión Europea. También en este segundo gobierno vamos a tener que se dará un aumento de los conflictos sociales, hay una agudización de la lucha de clases y una mayor expresión a la oposición al neoliberalismo, ¿no? Las protestas en Moquegua, el aymarazo en Puno, también tenemos el más importante en Bagua, donde las comunidades amazónicas rechazan la famosa ley de la selva, que obviamente pretende darle carta blanca a las empresas extranjeras de explotar los recursos en tierras que le pertenecía a las comunidades nativas, yendo en contra del derecho internacional, en donde se plantea que debe haber una consulta previa, ¿no? Al final estas protestas van a conllevar a la muerte de más de 50 personas y que aún falta esclarecer estos hechos, ¿no? Ocurrió en Bagua en el 2009 y donde ahí hemos desenmascarado la faceta del gobierno, un gobierno represivo a favor del capital extranjero y también de los burgueses intermediarios. También vamos a presenciar a nivel de lo político. Tenemos que el APRA, para lograr una mayoría parlamentaria, que claro, no lo había logrado con sus propios congresistas, va a hacer una alianza con el fujimorismo, algo que va a ser muy característico hasta el día de hoy, ¿no? La famosa alianza fujiaprista en el Parlamento, ¿no? Y esto ya se va a ver expresado durante el segundo gobierno aprista, ¿no? También vamos a presenciar casos de corrupción que van a ser denunciados por parte de los funcionarios apristas y donde también el presidente Alan García se va a ver directamente involucrado, el caso de los petroaudios y también el caso de los narcoindultos, ¿no? Donde se había indultado a líderes de las bandas de narcotraficantes. Y también cabe resaltar que durante la época tenemos la presencia de la empresa Odebrecht, que a partir de coimas va a lograr licitaciones que el Estado peruano le va a dar para la construcción de carreteras, tanto en el gobierno de Toledo, y también eso se va a sentir bastante durante el gobierno de Alan García. Y así va a terminar esta década, más o menos 2010-2011, donde se van a llamar a nuevas elecciones, donde ahora el candidato ganador será Ollanta, pero que no va a representar un cambio, sino va a ser la continuidad del régimen económico. Bueno, hasta aquí sería todo. Gracias también por su atención y espero que compartan esta videoclase y nos veremos en una siguiente ocasión. Muchas gracias y hasta luego.